Hola, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Esta es la quinta parte de la teoría, ¿qué hubiera pasado si Ichigo era traicionado y se convertía en espada? Así que sin más relleno comencemos con el video. Después de que Ichigo convirtiera en Aramkara Ukiura, Cifer había salido de nuevo de las noches a reclutar más espada. En su camino, se había encontrado con una Liucas, que lo quería atacar. Era un inmenso monstruo con forma de pulpo. Ichigo dijo a veo que eres muy valiente al intentar atacarme. Este monstruo a Liucas respondió: tendré tus poderes, jajajajaja. Ichigo respondió: no sé a qué te refieres con que obtendrás mis poderes, y tampoco me interesa, así que si me vas a atacar hazlo pronto porque soy un poco impaciente. El Liucas se enfureció aún más al escuchar esto y pensó que lo estaban subestimando, pero vio que era una buena idea que Ichigo se confíe para así absorberle y obtener sus poderes, así que sin más atacó a Ichigo con una de sus patas que parecía tentáculos. Ichigo fácilmente esquivó este ataque, pero decidió esperar un poco más para saber por qué decía que iba a obtener su poder. Por un buen rato el Liucas atacó a Ichigo, que al parecer ninguno de sus golpes surtían efecto en porque Ichigo se encontraba ileso. Además vio que Liucas no era nada poderoso porque sus ataques eran muy predecibles, así que él se estaba impacientando de esto y estaba a punto de terminar de una vez con la pelea, pero antes decidió decirle algo a y lo dijo: como ves, Liucas, tus ataques no son la gran cosa para mí, así que te voy a hacer una pregunta que te puede salvar la vida. El Liucas, al ver que sus ataques eran muy lentos y que no podía absorber a respondió: dime cuál es esa pregunta. Ichigo dijo: mi pregunta es porque antes decías que vas a obtener mi poder. Debo decir que eso me ha dejado un poco intrigado, es por eso que te pregunto. Liucas respondió lo más entendible posible, al notar que no era enemigo para Ichigo. Lo dije por mi poder que tengo, que se llama glotonería, y que al comerme a alguien yo me quedo con todos sus poderes, más también puedo adquirir su forma. Ichigo ahora sí que lo interesó esto y dijo: mi nombre es Ichigo, y con una mirada seria agregó: ¿cuál es tu nombre? El Liucas se quedó en silencio por un momento por la pregunta y respondió: mi nombre es Aroniero Arurori y me autoproclamo el Oro de las 1000 caras, como encogerse en una forma humana, y agregó: la persona que ves ahora fue a quien absorbí hace algún tiempo. Ya veo, y además tu apodo es bueno para tu poder extraño, dijo Ichigo. Luego Ichigo agregó: verás luego de escuchar cuál es tu poder, me temo que te voy a hacer una propuesta muy importante, y que es que te unas a mi causa para eliminar a la sociedad de almas. Tu poder me será de gran ayuda en esa batalla. El Liucas, al ver que alguien fuerte lo halagaba, dijo: está bien, cuenta conmigo para esa batalla. Ichigo respondió: eres muy inteligente al aceptar mi propuesta, por favor sígueme que te llevaré a las noches. Aroniero aceptó y siguió a Ichigo. Cuando estaban acercándose a las noches, de la nada sonó un estruendo muy grande al lado de Ichigo y Aroniero. Ichigo volteó y vio a un Olou que por su poder parecía un bastoro. De Olou habló: mi nombre es Noitora Hiruga y he estado observando su pelea de ustedes dos, pero me interesó tu poder, señalando a Ichigo, y agregó: así que he venido a derrotarte porque no soporto que exista alguien más fuerte que yo. Ichigo sonrió por dentro al ver que tenía frente a la otra espada que reclutar. Aroniero por su parte dijo: al parecer es el Bastolor de que ataca a todos con la intención de derrotarlos. Estaba a punto de buscarle y absorberle. Ichigo dijo: mi nombre es Ichigo, te voy a hacer una propuesta. Noitora Hiruga, que es si yo gano te conviertas en mi subordinado. Noitora respondió: me parece bien, y además será imposible que me derrotes tú, riéndose, y luego de esto ir contra Ichigo, que detenió su ataque. Noitora al notar esto atacó nuevamente con más fuerza, pero de nuevo Ichigo sin esfuerzo alguno lo detenió. Esto se prolongó por un buen tiempo hasta que Ichigo dijo: ¿por qué no te das por vencido, Olou? No eres rival para mí. Noitora le entró mucha ira y intentó atacar a Ichigo de nuevo. Por su parte, ya cansado de estar jugando con desapareció y apareció enfrente de Noitora haciéndole un corte en el pecho. Noitora al ver que lo había cortado, retrocedió un poco y fue de nuevo hacia Ichigo. Esta vez no pudo ver cómo que de nuevo fue cortado y además recibir un certero golpe en el estómago, casi dejándole inconsciente. Ichigo puso su espada enfrente de Noitora y dijo: al parecer has perdido, espero que cumplas con lo que has dicho. Noitora a regañadientes se unió a Ichigo y le siguió a las noches. Al llegar Ichigo les ordenó que le sigan para que él les pueda mostrar sus habitaciones. Luego de esto Ichigo estaba yendo hacia la habitación que él tenía y en el camino se encontró con el anciano que había visto el primer día que llegó Ichigo hace unos días. Se había intrigado por la identidad de por eso había decidido preguntarle a Aizen de quién era anciano, y grande fue su sorpresa cuando Aizen lo había dicho que se llamaba Barragán y era rey de Ecomundo antes que él llegara y lo derrocara de rey.
Así que Ichigo decidió hablarle, porque quería que este se uniera también a los espada. Luego que Aizen lo había contado de su poder, Ichigo lo dijo: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ichigo, ¿y cuál es el tuyo, antiguo rey? Este lo miró a Ichigo con gran arrogancia y respondió: no tengo interés en decir mi nombre a alguien tan débil como tú. Ichigo al instante cambió su expresión a una seria y agregó: ¿qué te hace pensar que soy débil? Barragán respondió: lo que me hace pensar que eres débil es por la simple causa que me he enterado que antes eras un simple humano. Ichigo respondió: parece que eras un rey muy arrogante y confiado de tu poder, ya veo por qué Aizen logró derrocarte de tu trono. Barragán se enfureció mucho al escuchar esto y dijo: parece que Nadles te he enseñado tu lugar. Ichigo por su parte respondió: lo mismo digo. En instantes los dos empezaron a liberar grandes cantidades de Reijatsu. Ichigo habló: ¿por qué no ponemos en juego algo? Barragán al parecer le gustó la idea porque sonrió un poco y dijo: ¿qué quieres poner en juego por mí? O te daré lo que sea porque sé que no perderé contra alguien tan débil como tú. Ichigo ignoró esto y dijo: ¿por qué no apostamos que si tú ganas me convertiré en parte de tu brigada y te serviré fielmente para toda la vida? En cambio, si tú pierdes y yo gano, tú te convertirás en parte de los espada. ¿Qué te parece? Barragán por su parte respondió: verás, el caso es que no deseo en mi brigada a alguien tan débil como tú. Ichigo al instante agregó: al parecer el antiguo rey de Hueco tiene miedo de perder. Barragán cayó directo en las provocaciones de Ichigo porque al instante dijo: está bien, aceptaré tu propuesta solo para enseñar quién es el más fuerte aquí a esos gusanos que has traído. Ichigo respondió: entonces sígueme fuera porque si tenemos una batalla aquí me temo que las noches se hará pedazos. Barragán asintió y los dos a una gran velocidad salieron por la ventana con sonido y se alejaron muy lejos de las noches como para no hacerle nada. Cuando estaba ahí se miraron por un rato y luego los dos desaparecieron y aparecieron chocando armas. Por parte de Ichigo su espada y por Barragán su hacha de nuevo desaparecieron, y esta vez Barragán quiso cortar a Ichigo por la espalda a una gran velocidad, cosa que Ichigo no permitió porque vio su movimiento y volteó a detener el ataque como intentar dar un golpe con un puño a Barragán, pero este pudo retroceder para no recibir el golpe. Este de nuevo intentó atacarlo, pero esta vez de frente con su hacha. Ichigo a una gran velocidad se agachó esquivando el ataque y después, viendo una apertura cortándole a Barragán desde el estómago hasta el pecho, al sentir el corte Barragán retrocedió rápidamente hacia atrás y mirando a Ichigo con desprecio vio que con el poder que tenía ahora no podía ganar a Ichigo, así que se decidió por sacar su resurrección, así que dijo: mi nombre es Barragán Iluisenbar, antiguo rey de Hueco Mundo, y tendrás el honor de ver mi verdadero poder, como decir pudre todo, y empezando una transformación radical en el Ichigo notó que su Reijatsu aumentó considerablemente después que hizo su resurrección y dijo que esa forma, y Barragán respondió ahora en forma esquelética: este es mi liberación de mi espada. Ichigo estaba muy sorprendido porque nunca había visto una resurrección. Después de esto Barragán no se contuvo para nada y dijo: respira, exhalando una especie de aire hacia Ichigo, que este esquivó al instante porque sintió peligro en este. Cuando volteó hacia atrás vio como una roca se desintegraba por completo y se sorprendió un poco y habló: pero qué poder tan aterrorizante tienes, digno del antiguo rey Hueco, incluso yo no hubiera salido ileso de ese ataque si me tocaba. Barragán dijo: ese es mi poder, respira, pudre todo lo que toca. Ichigo dijo: pero qué molesto es pelear con alguien que no puedes tocarlo, agarrando su espada con fuerza y empezando a liberar más Reijatsu de su cuerpo. Barragán dijo: aunque liberes más Reijatsu, no te servirá de nada contra mi poder, diciendo de nuevo: respira. Ichigo esta vez no se movió de donde estaba y Barragán pensó que por fin lo eliminó cuando vio esto, pero Ichigo con una gran fuerza aventó el poder de este. Barragán estaba muy sorprendido, ahora a Ichigo lo estaba rodeando a su cuerpo una especie de Kido que liberaba gran cantidad de Reijatsu. Al mandar a volar a este poder desapareció y apareció detrás de Barragán, y de la nada Barragán empezó a caer y dijo: Ichigo, te reconozco, incluso yo tuve que gastar bastante Reijatsu para utilizar una técnica que no lo tenía terminada y que si no fuera por esta técnica ahora estaría en grandes problemas. Barragán solo pudo ver a Ichigo como sonreía de su victoria y por su parte lo que más le preocupaba es que ahora debería ser su leal sirviente de este. Amigos, esta fue la quinta parte de la teoría. Por favor no olviden dejar su like y suscribirse a este canal, además comenten qué les pareció el video. Hasta luego.